Uy, Ah, perdón, me aclaran que el viaje es del 4 al 18 de enero. No, Me aclaró Seidi. ¿Es así, Seidi? Decía 14, yo creo. decía 14 en el, ya en el- 14. Sí, yo tengo el 14 Ah, del 14 al 28. Bueno, son detalles que Sí, hay. pero bueno, para aclararles, la fecha sí es del 4 al 18. Es Ah, sí. porque estamos manejando una fecha antigua, pero tuvimos que adelantarla Se tuvo que porque nuestro adelantar. docente no puede trabajar ya en la segunda mitad de enero. Entonces es del 14 a 18, no, para que Del pasen 4 al 18. en Israel. Hay que corregir entonces esa invitación. Bueno, muy bien. Muchas gracias por estar acá, por acompañarnos. Buenas tardes y buenas noches para algunos. Para las hermanas de la congregación de Nuestra Señora de Sion, para nuestro centro, el Centro de Estudios Bíblicos y Relaciones Judeo-Cristianas, es un gusto tenerles acá en este curso que hemos llamado Relatos Cortos de Jesús. Y es una modalidad, como obviamente ven, virtual, que en su mayoría estará a cargo de esta famosa profesora Annie Gill Levine. Ella muy amablemente nos quiso apoyar con este curso que es gratuito y obviamente la junta directiva y en este caso el profesor David Castillo hicieron las gestiones y los contactos para tener acá en nuestro centro a esta importante profesora y destacada profesora. Sería bueno tal vez mencionar que ella ha sido profesora universitaria en Nuevo Testamento y estudios judíos en diferentes universidades destacadas de los Estados Unidos y también pertenece a la sinagoga judía ortodoxa de su localidad. Entonces, simplemente o nada más y nada menos vamos a contar con una persona especializada en estos temas. La idea del curso nuestro, o de este curso, como ustedes tienen ahí en el cronograma, es reunirnos hoy, reunirnos el próximo martes 19 y luego tendríamos la presencia de la profesora Levine el 26 de julio y 28 de julio. La idea de la reunión de hoy y de la sesión de la próxima semana es de alguna manera familiarizarnos con el tema, ir un poco conociendo algunos elementos de las temáticas que ella nos va a plantear en sus charlas, de tal manera que lleguemos un tanto informados y conociendo la temática y no llegar perdidos a las charlas que nos va a ofrecer en las dos últimas sesiones la profesora. Y para eso se les envió, en este caso la compañera Seidy Chávez, envió dos lecturas que el profesor David Castillo había seleccionado para irnos metiendo en el tema y ir conociendo y por lo menos adquiriendo una formación y un conocimiento No veo básico qué es, mi amor. de la temática, ¿verdad? Entonces esperamos que la mayoría de personas hayan podido leer la lectura y la sesión en este caso va a ser conducida por el profesor David. Va a ser una sesión más que formal, un conversatorio con la idea de conversar, de discutir, de aclarar dudas en relación con la lectura. Recordemos que la charla o el curso como tal y particularmente las exposiciones de la profesora Levine
están fundamentadas en un libro que ella publicó para Verbo Divino, que es se llama Relatos cortos de Jesús, las parábolas enigmáticas de un rabino polémico, que para interés de los estudiantes y talleristas de Serhut, lo tenemos en la biblioteca de Serhut por si alguien quiere profundizar y ahondar más sobre el tema. Bueno, de nuevo, bienvenidas y bienvenidos, y los dejo con la conducción del compañero David Castillo. Gracias, don Hernán, y de nuevo un gusto saludar al equipo de Serhut y a las personas que nos acompañan hoy, personas que, ¿verdad? Algunos que son rostros conocidos de gente que ha caminado por muchos años con el centro, con la congregación, y otras personas que se acercan de manera más reciente. Entonces, reciban todos y todas un cordial saludo. Me disculpo de antemano si surge algún problema con el internet. Aquí tengo como 3 aparatos por aquello de que falle. Ya me falló el primero, la computadora, pero por dicha tenía otro a mano, y entonces cualquier cosa, ¿verdad? Que tengamos allí problemas de señal, nada más de esperar un momentito que se reconecte, o si no, don Hernán o Rocío retomarán ahí el trabajo. Como don Hernán decía, esto es un curso particular, es un curso libre que damos en este periodo de vacaciones en Serhut, como una manera de poder mantenernos en contacto mientras esperamos el siguiente semestre. Además, es un curso particular porque implica 2 etapas. Una primera etapa de conversación como grupo, acá orientado con unas lecturas que hemos sugerido para poder prepararnos, para poder ingresar en el tema y llegar al segundo momento, que el segundo momento será el encuentro con la profesora Amy Jill Levine, como dice don Hernán, ¿verdad? Que es una profesora especialista en Antiguo Testamento, perdón, en Nuevo Testamento, es rabina también en los Estados Unidos. Ya la tuvimos en enero, dando la charla de inicio de Serhut de este año, y la particularidad de la profesora, ¿verdad? Que es una erudita en su tema, es que ella nos recuerda uno de los importantes carismas de la congregación de Nuestra Señora de Sion, ¿no? Que es ese interés intencionado por construir, fortalecer los lazos y las relaciones entre las comunidades cristiana, católica y la comunidad judía, ¿verdad? Entonces, este curso particularmente, como ustedes vieron en su título, sugiere el estudio de las parábolas desde la perspectiva judía. Y quien pudo hacer la lectura para el día de hoy, pudo notar ya que hay algunas sugerencias, algunas, ¿verdad?, postulados que empiezan ya a plantearnos una manera alternativa de mirar a los relatos de las parábolas. ¿Cómo van a ser los ejercicios? Bueno, estas primeras 2 sesiones, como decíamos, van a ser de trabajo colaborativo. Por eso es que en el grupo de WhatsApp que tenemos para el curso, se les sugirieron a ustedes algunas indicaciones muy, muy breves. Poder venir con la lectura revisada, primero. Segundo, pensar por lo menos en alguna pregunta, en alguna idea, en algún aprendizaje surgido de la lectura que realizamos, para poder hacer aquí una conversación en plenaria, ¿verdad? Vamos a tener una conversación abierta con todas las personas acá, y la idea es que podamos colocar inquietudes y nuestras ideas y podamos entonces entrar en diálogo coordinado por mi persona, por don Hernán y por Rocío. Entonces, como siempre decimos en nuestros cursos, siéntanse bienvenidos y bienvenidas. Esto yo siempre lo digo solo una vez al inicio de los cursos, ¿verdad? Recordemos que este es un espacio de estudio, de intercambio respetuoso. Podemos tener ideas divergentes, eso no hay ningún problema, pero siempre mantengamos el respeto y la cordialidad. Recordemos que es un espacio de aprendizaje colaborativo y comunitario. Bien, estaremos trabajando por espacio de 1 hora y 30, máximo 2 horas, dependiendo de las intervenciones de ustedes, ¿verdad? Porque este espacio de facilitación es especialmente para ustedes. Y cuando llegue la profesora Amy G. Levine, ella estará esperando que hayamos leído el material, y también trabajará en un estilo de charlas
con luego finalmente intercambios de preguntas y comentarios. Para iniciar, sin embargo, yo sé que muchos de ustedes andan ocupados y ocupadas con ciertas tareas, entonces yo me di a la tarea de extraer algunas ideas que considero importantes de la lectura de Amy G. Levine solamente para animar la discusión en caso de que necesitemos. Bueno, se nos fue David, ¿verdad? Así parece. Sí, parece, Pareciera sí. que sí. Sí, démosle un chancecito. Debe haber sido que se Ya desconectó. me fui. Ya, listo, ahí estás. ¿Me escuchan? Sí, disculpen, ya desconecté todo acá. Bueno, entonces voy a hablar más rápido. Yo me di a la tarea de extraer algunas ideas principales para animar la discusión. Quisiera compartirlas con ustedes en caso de que no hayan podido abordar la lectura. Después de estas ideas, tendremos un espacio abierto donde el trabajo será el de que podamos colocar las inquietudes, las luces, las enseñanzas o lo que consideremos valioso de la lectura, ¿verdad? Si yo me voy, ahí quedan Rocío y don Hernán para coordinar la discusión en todo caso. Pero bueno, entonces yo tengo algunas ideas que quisiera compartir. Esta sesión del libro es una sesión introductoria que la profesora Jill Levine denomina la domesticación de las parábolas de Jesús. Entonces, lo que ella va a plantear es una introducción de cómo podemos considerar las parábolas, cuál es, digámoslo así, el elemento innovador que puede ser incorporado cuando las consideramos desde el judaísmo y cuáles son algunos consejos o algunas advertencias que debemos tomar en cuenta al momento de interpretar estos textos, dado que hay unas, digamos, ya hay unas formas heredadas de interpretación que puede que más bien obstaculicen nuestra comprensión del material. Entonces, brevemente voy a dar algunas tesis extraídas de la lectura para que podamos refrescar o quienes no pudieron leer para que podamos tener una noción general. Para la autora Amy G. Levine, las parábolas son relatos abiertos en términos interpretativos que invitan al involucramiento de la audiencia en su, valga la redundancia, interpretación, ¿verdad? Entonces, G. Levine lo que nos está diciendo es que las parábolas no son textos o relatos doctrinales donde hay una verdad absoluta, la cual yo recibo de manera inactiva, sino que todo lo contrario. El sentido de una parábola está en el encuentro con la comunidad lectora y debe ejercerse por medio de la comunidad lectora un ejercicio activo, ir al encuentro de la parábola y a explorar su sentido. La autora también nos llama a ser conscientes de que insistir en un solo significado para una parábola nos expone al peligro de destruir el potencial estético y ético de la parábola. Esto es muy interesante, ¿verdad? Por un lado nos invita a la amplitud de la interpretación y por otro lado nos advierte. Tengamos cuidado porque asumir una postura donde las parábolas adquieren un solo sentido sería ahogar la razón de ser de los relatos parabólicos. Para la autora, las parábolas de Jesús no solo invitan a escuchar, sino también a pensar. De nuevo, el ejercicio activo de la audiencia. La autora señala en un momento la noción del carácter misterioso de la parábola. Ella dice que pues, el carácter misterioso no tiene que ver con un elemento, ¿verdad?, que depende de una extrañeza sobrenatural, sino que es más bien una dimensión enigmática, a partir del cual las parábolas tienen esta característica particular de desafiar o buscar indagar en los aspectos relacionados a nuestros valores y a nuestra vida, ¿no? Usualmente nos descolocan. En la lectura de las parábolas, dice la autora, tendemos a fijar una interpretación en vez de lidiar con múltiples lecturas. Ella utiliza la frase que construimos un credo en la interpretación de la parábola. Aquí está insistiendo mucho en esta idea, pero a mí me llamó mucho la atención el uso del término credo. Esto nos va a complicar sin duda alguna el trabajo de interpretación, porque si ustedes pudieron leer todo el texto, ella va a jugar con dos elementos, ¿no?
esta noción de que las parábolas, al ser relatos, pueden suscitar distintas lecturas, por ser literatura, dependiendo quién la está leyendo, cuándo la está leyendo, con qué sensibilidad, pero ella por otro lado va a decir que no cualquier lectura cuenta, no cualquier lectura es posible. Y ella nos va a hablar, por otro lado, de la importancia de reconstruir el mundo social e histórico donde surge esa parábola. Adicionalmente, ella habla de que las palabras son incómodas, nos invitan a salir de la zona de confort y que tienen un problema que hemos heredado el día de hoy, porque son parábolas que han sido pesadamente moralizadas, ¿verdad? Pesadamente alegorizadas, o sea que se nos ha dejado la idea de que están escritas con cierto contenido, pero ese contenido significa otra cosa. Y finalmente ella pone el problema de que dice que están pesadamente cristologizadas, o sea, que parece que cada parábola sugiere una noción sobre Jesús, ¿verdad? Que ella considera no está presente. Adicionalmente, la autora nos recuerda que las parábolas no son una novedad cuando las encontramos en el Segundo Testamento, sino que las parábolas han acompañado al antiguo pueblo de Israel y posteriormente al pueblo judío, ¿verdad? Como formas de interpretación de la ley, como formas de iluminación de la ley, como formas de construcción de sabiduría. Entonces ella nos da dos ejemplos, ustedes recordarán, primero en el libro de Jueces y la parábola de Jotam, ¿verdad? Aquel relato donde se llama a los grandes árboles frutales a ser reyes y todos lo rechazan menos la zarza. Y seguidamente nos recuerda el texto de Segunda Samuel, donde Natán le cuenta la parábola de la cabrita al rey David, ¿no? Entonces, eso lo dejo por ahí nada más para recordar. Levin nos dice, las parábolas nos llevan a la pregunta, ¿qué haríamos nosotros y nosotras ante un escenario similar? Adicionalmente, ¿verdad? Ella insiste que la práctica de contar relatos, de contar parábolas como forma de reflexión es íntimamente judía, ¿verdad? Entonces, no nos extrañe que al leer las parábolas de los evangelios encontremos muchos ecos de estas mismas en textos ya de la tradición judía y posteriormente rabínica. La parábola, ella también la distingue de la alegoría. Ella nos habla de que las alegorías son relatos con un profundo sentido simbólico y que los elementos de la parábola, los sujetos, los objetos que están colocados allí, requieren de una interpretación asociada a aspectos externos al texto. Pero ella dice, la parábola no es así. A la parábola, si aparece un rey, hay que entenderla como un rey. Si aparece un samaritano, hay que entenderla como un samaritano. Si surge agua, hay que entenderla como agua, ¿verdad? Eso significa no alegorizar desde su perspectiva. Ella nos habla del cantar de los cantares también y nos da algunos ejemplos de las interpretaciones distintas en el judaísmo, en el cristianismo, en la exégesis sobre el cantar. Pero tiene una cita muy importante de la tradición rabínica donde se habla del valor de la parábola. Y esa cita la quiero leer porque también nos coloca un poco en la sensibilidad de contar relatos y relatos parabólicos, ¿verdad? En este curso que queremos iniciar hoy. El Cantar de los Cantares Rabá, que es un documento que acoge las interpretaciones sobre el Cantar de los Cantares del judaísmo, dice así, abro comillas, no dejes que la parábola, entre paréntesis, mashal, no tenga suficiente valor para ti. Mediante una parábola, una persona puede desentrañar palabras de la Torá. Piensa en un rey que ha perdido una moneda de oro o una perla preciosa en su casa y abre signo de interrogación. ¿Vas a dejar de buscar por la luz de un pabilo que no cuesta más de un céntimo? Cierra signo de pregunta. Asimismo, no permitas que una parábola te parezca de poco valor. Por su luz, una persona puede desentrañar palabras de la Torá. Ahí cierra la reflexión rabínica. Entonces, G. Levine nos recuerda que Jesús, el judío, el que reconstruimos con el estudio histórico y social, usa las parábolas para ayudar a las personas a encontrar el reino de los cielos, así como las parábolas rabínicas eran una forma de encontrar la luz en la Torá.
Jill Levine se mueve, y ya voy a terminar con dos ideas generales. Jill Levine se mueve a la importancia del contexto en donde surge la parábola o las parábolas. Ella nos dice que es importantísimo conocer la historia y las circunstancias para poder comprender. Por ejemplo, las parábolas funcionan a partir de lo novedoso, de lo absurdo, de lo sugerente. Y lo novedoso, lo absurdo y lo sugerente no lo vamos a identificar si no conocemos el contexto. Las parábolas están entonces hermenéuticamente abiertas, o sea, pueden suscitar distintas interpretaciones, pero están situadas en un contexto específico. Entonces necesitamos aprender a hacer esa correlación. Las parábolas evocan historias anteriores que luego, o sea, las parábolas son conexión con historias anteriores que son comentadas en la misma parábola. Ella nos da el ejemplo de la parábola que dice, había un hombre que tenía 2 hijos. Y ella dice, la audiencia judía de Jesús que escucha esta frase inicial, inmediatamente, por el conocimiento de la tradición, va a recordar los relatos de los hijos de Adán, de los hijos de Abraham, de los hijos de Isaac, ¿verdad? Que son 2 y que están en conflicto. Adicionalmente, ella nos recuerda que este mundo en el cual surgen las parábolas es distinto al nuestro, el mundo en que leemos, ¿no? Entonces, que es necesario hacer un esfuerzo de escuchar las palabras como las oyeron los primeros destinatarios y destinatarias. Jill Levine también sugiere varios de los temas favoritos de las parábolas. La situación económica, por ejemplo, especialmente basada en las deudas, las relaciones familiares, donde vemos a los padres y a las madres y las madres en relación con los hijos e hijas, la ética de la solidaridad, el tema de la celebración y la fiesta relacionado al banquete. Entonces, ella dice que es necesario volver a estos temas que son situaciones de la realidad concreta. Y debido a esto, ella nos advierte del cuidado de no domesticar las parábolas. Esto significa espiritualizarlas sobremanera digámoslo así, despojarlas de su dimensión subversiva. Finalmente, ¿verdad? Junto con el elemento de contextualizar, ella nos lleva al ejercicio de interpretar las parábolas hoy. Ella nos recuerda entonces una vez más este ejercicio de doble lectura, leer desde el siglo I, donde camina Jesús, y leer en la época actual, donde interpretan las personas creyentes hoy. Habla de cuidarse de las interpretaciones que ella denomina simplistas, ahistóricas o anacronistas. Simplistas en el sentido de verdad, de leer la parábola y simplificarla sin reconocer su valor y profundidad. Ahistóricas o anacrónicas significa extraerlas de su contexto o aplicarle los valores actuales a los valores del mundo donde surgen hace 2000 años. También nos habla de que tengamos cuidado con los estereotipos que se pueden construir a la luz de las parábolas. Ella nos advierte especialmente de los estereotipos antijudíos, ¿verdad? Recordemos que es una rabina interpretando el texto. Aunque, bueno, Sion estaría muy de acuerdo con el cuidado, ¿verdad? Ante este estereotipo, entre otros. También hay una importancia de las herramientas histórico-críticas. Ella habla de que hoy las parábolas son centrales en la predicación de la iglesia cristiana en general. Y ella dice que le preocupa bastante ver que las parábolas son utilizadas en las homilías, son utilizadas en los sermones, pero que no se están utilizando las herramientas que los estudios bíblicos ofrecen, y que eso hace que se pierda mucha de la riqueza de las parábolas. Finalmente cierro con una frase de la autora. Ella dice sobre las parábolas, abro comillas, su meta no es tanto revelar algo nuevo, cuando acceder a nuestros recuerdos, a nuestros valores y a nuestros anhelos más profundos, resucitando así lo que es muy antiguo, muy sabio y muy valioso para nosotros y nosotras hoy. Estas son algunas de las notas que yo quería rescatar sobre la lectura de la profesora Amy Jill Levine para refrescar un poquito nuestras ideas. Ahora pues entonces pasamos al momento de la conversación comunitaria, ¿no? En este grupo amplio. Si algunas personas quieren participar, ¿qué les llamó la atención de la lectura? ¿Qué les genera interés, inquietud? ¿Qué podríamos profundizar y aclarar?
¿verdad? O ampliar. Les recordamos que esta es una sesión preparatoria para nuestro encuentro con la profesora Amy Gillivan, pero sin embargo podemos sostener aquí y hacer algún ejercicio de aclaración, ¿verdad? O de conversación comunitaria. Entonces, abrimos el espacio para quien quiera tomar la palabra. Puede ser utilizando el micrófono, también pueden utilizar la herramienta del chat. Nada más, si alguien escribe por chat, me ayudan porque yo no estoy seguro de que lo pueda leer muy bien con el celular. Entonces, espacio abierto para empezar nuestra discusión. ¿Qué les parece el planteamiento del autor? Tenemos a don Melvin. Vamos a ver, un momentito, sí, David. Y buenas tardes y Ahí lo muchas vemos. gracias. Aquí tratando de solventar algunos inconvenientes, perdón. Vamos a ver. Creo que, si bien es cierto, tenemos que situarnos en el plan histórico para, como dice la autora, para poder comprender las parábolas. Ahora, en lo que nos interesa a nosotros, hay que hacer una interpretación de qué es lo que nos queda para realizar una especie como de midrash para nuestras vidas. Lo rico de las parábolas es esa flexibilidad que tienen. Entonces, digamos ahí que si bien es cierto, repito, fueron realizadas en un momento concreto y para una situación particular, pero son amplias y podemos traerlo a nuestras vidas. Entonces, de ahí la riqueza. Por ejemplo, digamos, me llama la atención que, digamos, las parábolas de parte de un mismo autor a veces suscita diferentes interpretaciones, que curioso, digamos, dependiendo del estado de ánimo, y no solamente eso, sino, digamos, de dónde nos ubiquemos. Por ejemplo, el buen samaritano, es que en alguna ocasión somos el asaltado, en otras ocasiones somos el levita, en otras ocasiones somos el sacerdote, en otras ocasiones somos el samaritano, en otras ocasiones somos el mesonero, igual con el hijo pródigo. Entonces, es parte de esta riqueza que tienen las parábolas. En el caso del hijo pródigo, a veces somos el hijo mayor, al menos yo me identifico mucho con el hijo mayor en muchas ocasiones. Otras ocasiones somos el hijo menor, otras ocasiones somos el padre, otras ocasiones somos también los ¿cómo se llaman? Los criados que le meten carbón al hijo mayor, diciéndole ahí que mira, lo acaban de recibir. Entonces, eso es esa que tiene. Y para finalizar, David, también sí me llama la atención el hecho de que dice Amy que Juan no utiliza las parábolas, digo yo, que bueno, es un estilo diferente de Juan al de escribir. Sin embargo, no aprovecha ese recurso tan rico, y siendo tanto lo que había de Jesús, que como dicen, si se escribiera todo lo de Jesús, no habría espacio para todos los libros que habría que llenarse. No haber aprovechado, repito, ese recurso con algunas hasta nuevas parábolas que podían haberse incorporado. Sin embargo, Juan se va por otro camino, ¿verdad? Eso sería, David. Muchas gracias. Chío, por favor. Gracias, don Melvin. Muy amable, excelente. Ahorita vamos a ampliar en esos temas que usted está sugiriendo. Aquí los anoté. David, ahí hay David, una... sí, perdón, Hernández, ya le iba a decir que un comentario de Irene Lectón, que no le queda claro lo de domesticar los relatos de Jesús. Si quiere, yo aclaro un poquito eso. Sí, por favor. Yo creo que esa es una de las frases más provocadoras. Domesticar. ¿Cómo estamos entendiendo domesticar según lo que leímos? Podemos intercambiar un poco al respecto. Lo aclaro un poquito y ahora David me refuerza.
Tal vez ahí sería bueno tener claro qué es una parábola, ¿verdad? Normalmente una parábola es una comparación, un acercamiento o una enseñanza a partir de una escena de la vida cotidiana. Y de esa parábola, de esa pequeña historia o ese cuento, hay que sacar una lección, ¿verdad? Entonces es algo muy sencillo. Los campesinos, por ejemplo, que oyeron las parábolas que Jesús predicó o enseñó, les eran muy comunes porque él hablaba utilizó mucho tema, mucho elemento del oficio de la época, ¿verdad? Se refería en sus parábolas, por ejemplo, a campesinos, artesanos, pastores, amas de casa. Entonces les era muy sencillo porque era de lo cotidiano que él sacaba esa enseñanza. En cambio, viene posteriormente el tema de la alegoría, ¿verdad? Que es un poco ese término que usa la profesora. Y la alegoría surge en un momento posterior, posiblemente en las comunidades cristianas, porque aquella parábola de repente ya no le daba, o no les daba significado, no les daba, o se hacían un poco ya extrañas para la comunidad cristiana. Entonces, algunos, particularmente en la comunidad, por ejemplo, del Evangelio de Juan, empezaron a alegorizar las parábolas. Entonces, al alegorizarlas, trataron de dar imágenes y significados más enigmáticos, para lo cual había que descodificarla y el lenguaje se volvió más complejo porque cada imagen empezó a la comunidad a darle otro significado distinto del que pretendió originalmente Jesús. Y ahí es donde empezamos con ese problema que viene a propósito de la pregunta que plantean, el asunto de alegorizar las parábolas. Entonces ahí le cerramos las posibilidades de significado que originalmente Jesús planteaba a su auditorio campesino, ¿verdad? Que planteaba un tema cotidiano, sus oyentes lo oían con mucha claridad y sacaban su propia enseñanza. Alegorizarla, entonces se cierra el significado y se llega a extremos. Por ejemplo, estaba viendo el otro día una alegorización que hacía San Agustín de la parábola del buen samaritano. Y entonces ya San Agustín señala que el buen samaritano es Jesús, que, que el levita era un sacerdote judío, empieza ya a darle un significado y cierra la posibilidad de encontrar una serie de significados y enseñanzas variadas. Así en forma general, tal vez David puede aclarar más. Gracias, don Hernán. Más bien, no sé si alguien más quiere darnos su opinión o su perspectiva de qué entendieron por la domesticación de las parábolas. Y también, para ver quién preguntó, porque tengo que navegar aquí con esta cuestión. Y si a doña Irene le queda claro o quiere que ampliemos algo más. Creo que doña Hilda tiene la mano arriba. Escuchamos, doña Hilda. A mí Sí, no me gracias. quedó claro, David. ¿Perdón? No me ha quedado claro todavía. Bien. Seguimos buscando entonces. Perfecto. La ventaja es que si no, viene Amy G. Levine y le preguntamos. Gracias. A mí me parece muy interesante esta lectura que hicimos y estoy ansiosa en realidad de escuchar a Jill, porque esta lectura a mí me pone, o sea, me presenta un gran desafío. Ella habla de que no tenemos solo que escuchar, o sea, que las parábolas vienen a interpelarnos a nosotros, no solo a escuchar, sino a pensar, a indagar y que tenemos las respuestas o el significado, por decirlo así, oculto en nosotros mismos, ¿verdad? Pero que preferimos fijarles un significado
Yo no sé si, bueno, pues probablemente esté equivocada. Para mí, esto que hablaba de domesticar las parábolas era como precisamente eso, que ya se les ha fijado un significado que es el que ya nosotros tenemos, damos por cierto, y ya para nosotros ese es el significado que existe. Entonces, al hacer esta lectura, yo lo que me preguntaba era, o sea, la pregunta que me surgía era, ¿cómo hago para quitarme esta atrofia auditiva de la que ella habla? Para dejar la familiaridad con las lecturas y escuchar las parábolas como las oyeron los primeros destinatarios. Entonces yo decía, es un gran desafío, porque si nos vamos, por ejemplo, al evangelio de este domingo, entonces ya de una vez hasta la tenemos etiquetada, la parábola del buen samaritano. Entonces ya nosotros nos vamos de que la parábola de lo que nos va a hablar es sobre el buen samaritano, y ya sabemos, o sea, casi que el sacerdote va leyendo el evangelio y nosotros vamos repitiendo en la mente porque ya la conocemos y ya sabemos como de qué habla y de qué se trata, ¿verdad? Entonces, el hijo pródigo, sí, es que es sobre el hijo pródigo, entonces no le vemos más allá. Y todo esto que ella nos propone, digo, es un gran desafío, por lo menos para mí, ¿verdad? Yo siento que 50 años de estar escuchando un X significado ya hace mella. Y aunque yo trate de pensar en otra cosa, me es difícil. Y como decía don Melvin, que a veces podemos ser el levita, a veces el sacerdote, a veces el samaritano, pero siempre siento que encasillados dentro de esa postura que se le ha dado ya a esa significación de la parábola, ¿verdad? No sé si me explico, pero me parece muy interesante esta posición de ella. Estoy, como les digo, muy deseosa de escucharla o sea, y de seguir realmente esta lectura. Ojalá, voy a ver si me presten el libro ahí en Serhoc para leerlo completo, porque para mí sí es un gran desafío, desaprender o dejar de lado por un momento lo que ya tenemos fijo, ¿verdad? Como significado, como interpretación, y poderla ver, ojalá, escucharla con los oídos de los primeros destinatarios. Gracias. David, nada más un pequeño detalle. Precisamente domesticarla es eso, darle un solo significado, alegorizarla y cerrar cualquier otra posibilidad de enseñanza o significado. Entonces eso es domesticarla. ¿Cómo? Quería hablar, pero no sé levantar la mano. Yo le voy a pedir a tal vez a don Hernán y a Rocío si pueden coordinar las preguntas, porque a mí se me está pegando el aparato. David. Me sale doña Norma y entonces ya no me levantó la mano. Entonces, tal vez si podemos tener algunas interpretaciones y luego podemos responder si se puede intentar aclarar algo más. ¿Está bien? David, si gusta, David, ¿qué te parece? Y para un efecto de orden, tal vez Hernán que te guíe en quienes levantan la mano y yo con el chat. ¿Qué te parece? Así no se distorsiona el asunto. Sí, vamos a seguir el orden en que han levantado las manos. Tiene la palabra Norma Méndez. Bueno, buenas tardes. Bueno, estoy con la cuestión de domesticar también. Es que, como decía David, utilizando el escrito de esta autora, él decía, bueno, ella decía que son relatos abiertos para involucrar a los oyentes. Entonces, puede ser el significado de domesticar para nosotros, que nosotros sentimos que domesticar es como burritos, ¿verdad? Burritos de carga, hagan lo que yo digo, ya. Pero también el ser doméstico puede ser el ser cercano. O sea, nosotros decimos, bueno, estamos
en labores que casi siempre lo decimos con la casa, en labores domésticas, ¿verdad? Pero son como labores cercanas que nos involucran de alguna manera. Entonces, más bien para mí, ese domesticar que ella menciona es acercarse al contexto particular de quien está leyendo, de quien está conociendo o reconociendo esa parábola que está en ese momento leyendo. Entonces nos involucra, nos trae al contexto particular, porque es en un ambiente en el que la persona se está desenvolviendo. Entonces no es el sentido de domesticar como burrito de carga, sino al contrario, como cercano a lo cotidiano de cada uno de nosotros. Eso es lo que me parece. Gracias. Adelante, David. Más bien sería seguir con el orden de las manos. No sé quién sigue en el orden. Ok, aquí está la hermana Laura Rosa Blanco. Adelante. Buenas tardes. Es un gusto estar siendo parte de este curso. Es mi primera vez. Hermana, no se le oye bien. Es mi primera vez que participo en un curso de este calibre, la verdad, y me siento muy contenta porque creo que la necesidad que estaba experimentando la voy a ir cubriendo con estos espacios de formación. Ahorita quiero compartir con respecto a la lectura. No logré hacer toda la lectura del libro, pero llegué hasta la página 27. Pues, vengo saliendo también del COVID, entonces estoy recuperándome. Pero algo que a mí me impresionó y siento como que esa inquietud que traen todos los demás compañeros y han externado ahorita me está ayudando a iluminar lo que yo sentí cuando comencé a leer el texto. Yo también esa palabra domesticar me tenía como un poco trabada desde un principio para hacer la lectura, pero avanzando un poco descubría que algo que me impresionó fue que en las parábolas no se pueden leer sencillamente como un algo que ocurrió en aquel momento. Me gustó mucho cuando la autora decía eso de que las parábolas están abiertas a las interpretaciones. Pero yo me preguntaba ahí que también yo tengo que estar preparada para hacer esa interpretación en el hoy, en el aquí y ahora en que yo me encuentro, comprendiendo también el contexto en que se narró o se escribió esa parábola. Entonces esa es la parte que a mí me queda como inquietud, cómo todos los elementos de los cuales yo tengo que estar preparada para saber hacer esa interpretación de la palabra al momento de mi vida. Como decían algunas compañeras participando, no es lo que ocurrió, ya que es el samaritano, es el hijo pródigo. No, cómo vivirlo ahora yo, adaptar eso, confrontarlo con mi vida en el presente. Eso es lo que me queda como todavía como interrogante, ¿verdad? Creo que lo voy a ir adquiriendo en el proceso de formación durante este tiempo. Gracias, hermano. Tiene la palabra Andreina. Adelante. Bueno, buenas tardes. Yo también, leyendo esta introducción, tengo muchas ganas de escuchar cuál es la propuesta de la escritora, porque digamos, oyendo, como decía Irene, el asunto de qué significa domesticar el relato. Yo le comentaba a mi esposo antes de que iniciara el curso y le dije el título, el nombre de la introducción, y se quedó asustadísimo porque en realidad sorprende mucho, y yo creo que justamente eso es lo que busca la autora cuando utiliza en su título domesticar los relatos provocadores de Jesús. Y yo pensaba, bueno, es como
un animalito, un animal salvaje que uno lo domestica con el fin de que no le haga daño, de que no le asuste, de que no se salga de control. Y con lo que decía también David al principio, pues pienso que tal vez eso es lo que hemos perdido, que las parábolas realmente nos confronten, como dice ahí, que el mensaje de Jesús es para provocar algo en nosotros, y se ha vuelto algo tan domesticado, como lo han expresado todos los demás, que ya no nos provoca eso que nos puede provocar algo que no nos es familiar, que no lo tenemos en casa a diario, como son los animales domésticos o las cosas que utilizamos. Se me ocurrió decir eso de una vez para saludarlos y decirles pues que me parece muy bonita esta iniciativa de este taller. Gracias, Andreina. Creo que eso que usted señaló es muy importante en el sentido que efectivamente las parábolas Jesús de alguna manera las planteaba de manera provocadora, ¿verdad? Para tratar de que la gente no solo sacara una enseñanza de la historia, sino que pensaran y fueran más críticos sobre su entorno. Porque una de las características de las parábolas es precisamente señalar situaciones concretas, y eso es lo que Jesús pretendió. Y veamos que la autora, cuando señala eso de domesticar, hace casi que lo señala con sinónimos, o sea, se alegorizan, se moralizan y se domestican. Entonces ese es el problema cuando se alegoriza, ¿verdad? Yo no sé, tal vez sería bueno si se pudiera, en estos días podríamos sacarle copia a un artículo que es clarísimo para lograr diferenciar o de aclarar esa diferencia, que es del padre Ariel Álvarez, en este libro que se llama Enigmas de la Biblia. Él tiene un capítulo que se llama ¿Predicaba Jesús con parábolas o con alegorías? Y deja claro, de una manera tan clara ese detalle, que si ustedes gustan podríamos sacarle copia y se los enviamos para que les aclare con la facilidad y la claridad que el profesor Ariel Álvarez tiene para estos temas. Entonces, si lo tienen a bien los compañeros, vamos a sacarle copia y también les compartimos este artículo que está precisamente en este libro, donde él hace la diferencia en lo que es alegoría y lo que es parábola. Gracias. Gracias, don Hernán. Voy a intervenir brevemente. Creo que habían dos manos más levantadas. Me ha parecido ver la mano de Patricia y la mano de Giselle, Sí. pero no estoy seguro, y luego podemos tal vez revisar un poco lo que se ha puesto en el chat. Tal vez, yo creo que vamos entrando un poquito ya en la, ¿verdad? En el tema de la parábola y la forma en que lo plantea la autora. Como ya decía Andrina, llamarle parábolas domesticadas ya genera incomodidad, y la autora parece querer producir una reacción, ¿verdad?, en quienes estamos leyendo. Yo creo que ahí va teniendo éxito, pero hay cosas que ella plantea ahí que es muy interesante extraer para conversar. Porque don Hernán decía ahorita, la noción de domesticar, ella la define. Cuidado con alegorizar. Cuidado con asumir una postura ahistórica, ¿verdad? Que es no reconocer las dimensiones de la vida cotidiana que están en la parábola. Pero ella usa otro término que no hemos tocado. Ella usa cristologizar. Ella dice, cuidado con leer las parábolas como si Jesús fuera el protagonista, y eso, ¿verdad? Eso sí es cierto que nos puede soltar las alarmas, o sea, hacer saltar las alarmas. Cuando se habla de domesticar, yo encuentro dos elementos, lo voy a mencionar brevemente porque ustedes ya lo dijeron, pero yo creo que es bueno enfatizarlo. Yo creo que por lo menos ella habla de, primero, un aspecto que es fijarla, cerrar su significado,
como decía Andrina, las hemos escuchado tantas veces que ya ni las leemos ni las oímos porque ya sabemos qué significan. Ahí hay un primer peligro, porque se cierra al sentido único, ¿verdad? Una parábola determinada. Estamos pensando que la parábola significa una cosa en específico y por ende yo lo que hago es, como ya decía, confeccionarla como un credo o una doctrina. Ya yo no cuento la parábola, yo cuento lo que la parábola enseña, entre comillas. Y por ende yo, hay un término que se utiliza para esto, es, ¿verdad? Yo le ahogo o elimino su polisemia, su capacidad como texto de producir distintas interpretaciones o lecturas, como nos decía don Melvin al inicio, ¿verdad? Pero hay otro elemento del domesticar que ella toca, y es el elemento de despojar a la palabra a la parábola de su situacionalidad histórica que era incómoda. Y ella, recuerden que ella da el ejemplo de la parábola justamente que tenemos para la otra semana, que es la de la viuda y el juez injusto. Creo que era esa, bueno, me corrigen, pero creo que es esa la segunda lectura. Creo que sí. La parábola de la viuda y el juez, ella dice, inclusive los evangelistas, recordemos, y para quien no ha tal vez tenido estudios en Segundo Testamento, Nuevo Testamento es importante, recordemos que los evangelios que hablan de la vida de Jesús se escriben bastantes años después de que Jesús fallece. Marcos, en torno al año 70, podríamos hablar de unos 30 años después de la muerte de Jesús, 35, pero luego vienen Lucas y Mateo en los años 80, y llega y dice ella, los mismos autores de los evangelios están ansiosos, que tienen que domesticar las parábolas. ¿Cuál es un rasgo que ella encuentra? Cuando se cuenta la parábola de la viuda y el juez, cuenta cómo una viuda va donde el juez y le dice, hágame justicia de mi adversario, ¿verdad? Y sigue y sigue y sigue hasta que lo cansa y el juez le hace justicia. Y la última línea dice, así se les invita a no descansar y seguir orando siempre. Para Jill Levine, esa es una forma de domesticación, porque está acomodando la parábola a un elemento, digamos, de enseñanza doctrinaria básica. Ore siempre que le van a responder. Y no está viendo la dinámica evidente de la parábola, que es una situación de injusticia que está sufriendo uno de los personajes personajes más importantes del texto bíblico, que es la viuda. La viuda es una de las personas que constantemente aparecen en los relatos de la Biblia, que son protagonistas por su vulnerabilidad y marginación social y religiosa. Y ahí está totalmente retratada su vulnerabilidad, pero la parábola no habla de eso, habla de orar. Entonces, es ahí donde ella está diciendo, el desconocer el contexto, el desconocer las tradiciones, nos llevan a generar ciertas lecturas que suavizan, porque hacen una lectura muy cómoda. Ah, mira, sí, qué bonito orar. No, mira, hay que ir y reconocer las injusticias que se cometen, y hay que denunciarlas, hay que pelear para recibir justicia. Creo yo que esa es una de las formas en que ella está diciéndonos que hay domesticación. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la parábola de lo que llaman los labradores malvados. A mí no me gusta ese título. Los labradores de la viña, aquellos a los que alquilan una viña y luego entran en un conflicto bélico hasta que un ejército llega y los mata para quitarles la tierra, ¿verdad? La lectura que se ha hecho es una lectura cristológica. El Padre es el que compra la tierra, Jesús es el Hijo enviado al que matan, y bueno, hay una alegorización de esa parábola y una cristologización. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jill Levine? ¿Verdad? Que eso también es una domesticación de la parábola, porque lo que usted tiene en la parábola es uno de los problemas más importantes de la época de Jesús y anterior, y es un problema hoy también acuciante, la acumulación de la tierra en pocas manos. ¿Cuál es el pleito? Por la tierra, ¿verdad? Una gente no tiene tierra,
otro tiene mucha y entra en un conflicto directo por ella, ¿verdad? Y Jesús habla de los desposeídos, Jesús habla de la gente que se reúne en las plazas porque no tiene que comer ni cómo trabajar y entonces va a hacerse trabajador de un día. Esas son situaciones sociales, políticas del contexto, económicas, en un contexto que era muy parecido al de hoy, muy desigual. Entonces, ¿verdad? Ese desconocimiento social histórico, ella dice, nos puede llevar a hacer unas lecturas tal vez más desarraigadas de su primer momento de producción. Y eso puede ser que ella lo esté considerando como domesticación, pero debemos preguntarle. Otro aspecto, y con esto cierro, es lo de el elemento de las parábolas que nos provocan. Hemos construido una interpretación bíblica básicamente doctrinal. O sea, los textos son para que yo aprenda un estribillo de algo que yo debo creer y punto. Y ella está diciendo, no, los textos, las parábolas son puestas en escena. Situaciones que se me plantean a mí y ante las cuales yo debo responder. Eso quiere decir que la parábola no es una enseñanza doctrinal que me dice que tengo que creer y yo no digo nada. No, la parábola me plantea cosas y yo necesito tomar postura, y el ejemplo clarísimo es el de David. Cuando David le cuentan la parábola de la cabrita, David le dice, ese hombre debe morir. Él responde de una vez, ¿verdad? Ante una acción que se debe tomar frente a un relato provocador, que por supuesto se le convierte a David ¿verdad? Un juicio a sí mismo. Pero es lo que yo creo que ella quiere sugerir. Las parábolas son relatos ante los cuales ustedes y yo como audiencia estamos delante y debemos responder. No nos llenan un vacío que tenemos, ¿verdad? Fijado, sino que hace que salgan, que se revelen nuestros valores, nuestros pensamientos, nuestras creencias y nuestros proyectos. O sea, nos ponen en evidencia. Entonces ella quiere decirnos básicamente, asuma el riesgo, ¿verdad?, de interpretar. Pero bueno, continuamos. No sé si vamos a leer los comentarios. Siguiendo tal vez el orden de las manitas levantadas, tiene la palabra Mercedes. Estaba Giselle antes, pero no sé qué se hizo. Giselle y Patricia, creo. Se nos desapareció, pero bueno, adelante, Mercedes, ahora hablamos con Giselle. Bueno, lo mío más bien es un comentario, y tiene que ver, digamos, con eso de no cambiarle, digamos, el significado a la palabra que encierra la parábola. Entonces, a mí me parece que si, digamos, tenemos ese cuidado, digamos, vamos a tratar de domesticarla menos la parábola y tratar, digamos, de extraer, digamos, el mensaje, digamos, en sí mismo, ¿verdad? El profesor, amigo de Serhuc, el otro día daba una charla comparando el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento con una gran parábola, ¿verdad? Y él al final decía, bueno, que igual, que él no sabía quién la había escrito, ¿verdad? Porque hubieron muchas personas, ¿verdad? Que esas personas lo único que pretendían era que de eso que él un día aprendió o sabía, de que eso lo supiera otra persona, ¿verdad? Y tratar de despertar en esas otras personas cuando leen el Antiguo Testamento, digamos, la esperanza, saber que, digamos, siempre lo débil y lo frágil, o sea, puede ser más fuerte, ¿verdad? En un momento dado, ¿verdad? Y que ante la adversidad siempre va a haber esperanza. Entonces, a la final, digamos, aunando eso que dijo él con lo de la parábola y no domesticarla, es como eso, o sea, ver el sentido así llano de la parábola, qué dice y qué me dice a mí, ¿verdad? Es un comentario nada más. Gracias, Mercedes. Gracias. No sé si Giselle quisiera como
participar, que ahí se nos desapareció, pero levantó la mano antes de atender las preguntas escritas. Gracias, Hernán. Sí, hace rato quería participar, pero lo que pasa es que como vi que ya más o menos David aclaró casi que lo que yo iba a decir, entonces por eso fue que la bajé, pero yo creo que solo como para reforzar eso de que las parábolas lo que van a enseñarnos es algo acerca del reino, del reinado de Dios. Y para mí, eso de domesticarlas es que a veces las hemos espiritualizado mucho y en realidad lo que la parábola busca es confrontarnos y que tomemos una decisión, ya sea vivir según la propuesta de Jesús, según la propuesta del reino o según lo que se ofrece a nivel político, social, religioso, ¿verdad? Que es la comparación que se está haciendo en el texto. Entonces, no hay que tomarla como tan a la ligera, ¿verdad? Sino que nos está pidiendo una respuesta. Tenemos que tomar una decisión, nos confronta. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que bueno, dejar de domesticar, como dice la autora. Eso era. Gracias, Giselle. Rocío, tal vez pasamos a las inquietudes o preguntas escritas. Perfecto, Hernán. Aquí hay un comentario, luego una pregunta de Patricia. Yo no sé, Patri, si querés hacerla, vos tenías la manita levantada. Si querés hacer la voz o te la leo, vos me decís. Muchas gracias. Sí, es que como Gis vi que íbamos avanzando, entonces por eso preferí colocarla en el chat. Básicamente, ¿verdad? Lo que yo planteo es que si las parábolas están abiertas en cuanto a interpretación y la autora nos plantea que son históricamente específicas, ¿verdad? Lo cual nos llevaría al hecho de que no podríamos entonces proyectar nuestros valores y expectativas específicamente, ¿verdad? En nuestro momento y contexto actual, o sea, domesticarlas, ¿verdad? Que es lo que hemos estado hablando. Qué interesante es plantearse el hecho de cómo estas parábolas van a hablar a cada generación y a cada persona de forma nueva, ¿verdad? Cómo evitar caer en lo que hemos estado hablando, pero al mismo tiempo traerlas a nuestro momento actual. Esa es como mi expectativa mayor, ¿verdad? En cuanto a lo que desarrollaríamos con la profesora. Muchas gracias. Gracias, Patri. Hay otro comentario. David, usted me interrumpe, porfa. Sí, Chío, me escucha. Antes de seguir leyendo, yo quería también ver, sí, no sé, ¿qué les parece referirnos un poco a lo que coloca Patricia? Porque, es decir, es muy fácil que le digan a uno, mira, lea pendiente del contexto, y luego le dicen, mira, pero están abiertas a cualquier interpretación, y uno dice, ah, sí, sí, muy bien, al contexto, muy bien, a la abierta, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo hago yo para reconciliar dos cosas que en apariencia son contradictorias? Porque si yo quiero y necesito leerla dentro de su contexto y recuperando sus valores y recuperar sus limitaciones y sus propuestas, y al mismo tiempo debo reconocer que hago un ejercicio de actualización, ¿cómo? O sea, ¿cómo hago para mantener ambos ejercicios? Si es que son dos ejercicios separados. Yo lo que percibo es más bien que ella está levantando advertencias, que nos está invitando a que seamos conscientes de las distintas dimensiones o de las distintas formas que tenemos que tener conscientes a la hora de aproximarnos a un texto como una parábola. Y eso nos hace casi que estar en un ejercicio de malabarismo, de donde tenemos que tener varias pelotitas en el aire a la hora de hacer un ejercicio interpretativo. ¿Por qué? Ella nos está diciendo, ¿verdad? Las parábolas son literatura. Cualquier texto, cualquier objeto delante del ser humano está sujeto a interpretación. Un cuadro, un texto escrito, una escena que tengamos enfrente de la casa, las personas,
animales, cualquier cosa lo miramos, inmediatamente le damos sentido, significado. Cuando tenemos el texto bíblico, por ende, Amy Jill Levine nos dice, tenemos delante un texto con unas características que van a invitar una reacción. Y las reacciones pueden ser diferentes por dos cosas. Por el texto, como decía don Melvin, yo tengo un texto en el que yo puedo fijarme del hermano que es víctima o del hermano que es victimario, o si yo asocio, puedo verme en los dos al mismo tiempo. O puedo leer a Marta y puedo leer a María frente a Jesús y sentirme en algún momento como Marta y en otros como María. Entonces, ni uno ni otro, pero los dos. Pero yo hago ese ejercicio donde me sitúo porque el texto me provoca situarme, porque tiene un personaje con una característica, tiene un personaje con otra característica. Los textos de viudas. ¿Cuántas personas, especialmente mujeres, que han vivido la situación de viudez, encuentran en ese texto cosas que no encuentran otras personas que no han atravesado por ahí? Entonces, el texto provoca, pero por otro lado, la persona con su experiencia, con su sensibilidad, también es tocada por esos textos de una manera particular. ¿Qué nos quiere decir Jill Levine con esto? Entonces, necesitamos reconocer, ella dice, que no podemos abrazar una perspectiva doctrinal y cerrada de la lectura de los textos porque simple y sencillamente, va a plantear ella, no es posible. Aquí les doy tal vez una clave. Ella es biblista. Cuando se fundan los estudios bíblicos formales en el siglo XVIII, a finales del año 1700 ya tenemos, bueno, son épocas de surgimiento de lo que hoy conocemos, ¿verdad?, como ciencias de distinto ámbito. Las ciencias bíblicas van surgiendo en esa época. ¿Qué se postulaba en el siglo XVIII, en el siglo XIX, a inicios del siglo XX que acabamos de pasar? Se postulaba lo siguiente: con las herramientas científicas que había desarrollado el ser humano, uno podía tomar un texto y reconstruirlo en la situación en que él surgió, al punto de que uno podía llegar y determinar sin ningún tipo de duda o con la mayor precisión posible cuál era el sentido original y por ende el sentido del texto. Entonces, por muchos años se enseñó y las personas que estudiaban esto fueron formadas a buscar el sentido original, el sentido único, el sentido primero, el sentido. Lo demás eran derivados que perdían valor. Y teníamos que buscar el sentido original para sentirnos que habíamos llegado y alcanzado ese sentido original. A eso en los 60s y 70s, en una nueva época, ¿verdad?, cuando iniciaba la posmodernidad, se le llamó la falacia de los orígenes. En los años 70 y los años 60 surge algo muy significativo y tal vez es más evidenciado en esa época, algo muy significativo en el pensamiento humano. No hay verdades absolutas. Es en los años 60 y 70 donde hablamos de lo relativo. ¿Cuál es la verdad? Ya no hay verdad absoluta, dirán. Depende de dónde se miren las cosas. Entonces, en los estudios bíblicos entran en juego esos dos elementos. La necesidad de buscar hasta donde sea posible los condicionamientos que me permiten a mí decir, esta parábola probablemente obedece a estas circunstancias y a estas situaciones y responde a estos intereses iniciales. Por ejemplo, las explotaciones contra las viudas, los problemas de la acumulación de tierra. Ahí vemos los temas. La expectativa del banquete por el hambre que existía en la época de Jesús y la esperanza de que el Mesías viniera y transformara las relaciones si hubiera un aspecto fundamental que es la abundancia de comida. No por casualidad el Padre Nuestro inicia, ¿verdad?, pidiendo pan. Danos nuestro pan de cada día, no es una petición. O las deudas. Recuerden que Amy Jill Levine menciona las deudas como tema. El Padre Nuestro también lo menciona. Perdónanos nuestras deudas, y no son deudas morales, ni no son deudas ahí abstractas, no, es plata, ¿verdad? El Beto le presta
que verdad, que por favor no nos caiga y nos cobre. Pero entonces, ella nos está pidiendo que tengamos conciencia de estos dos elementos. Conciencia de que las parábolas surgen en una situacionalidad y que es importante conocerla, porque conocer la situacionalidad nos implica conocer una dimensión de esas parábolas. Pero por otro lado, ella nos recuerda que las parábolas, como tradición que se transmite, son recibidas y reinterpretadas en cada generación. Cada generación las abraza, las acoge y al acogerlas se encuentran nuevos sentidos. Por eso es que ella dice, fijar un sentido no solamente es imposible, dice ella, sino que no es apropiado. No es real con las distintas comunidades que las están leyendo. Entonces yo creo que no es que ella nos está diciendo o uno o el otro, es que ella nos está diciendo, las parábolas son informadas por varios instrumentos. Un instrumento, ser conscientes de que son originarias de un contexto particular. Otro instrumento, saber que ustedes y yo cuando leemos desde una experiencia particular y que esa experiencia son los lentes desde los cuales miramos los textos. Que lo diga la congregación de Sion. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué decíamos al inicio? La congregación de Sion nos invita a leer las parábolas teniendo sensibilidad y consideración de las tradiciones, de la religión y del pueblo judío. Otros lugares no usan ese lente, utilizan otra clave. Esos son los lentes que nos está diciendo ella. Entonces, no es que si están o si no están, es ser conscientes desde dónde estamos leyendo y qué aspectos es importante considerar, ¿verdad? Porque ella dice, o se olvida que las parábolas tienen un origen y por ende, o sea, tienen una situacionalidad y por ende silenciamos la situacionalidad y nos perdemos su riqueza, o pensamos, ¿verdad?, que solamente utilizamos nuestros intereses y nuestros lentes para leer, y eso implica que yo imponga mi lectura particular como si fuera una verdad absoluta. Entonces es el otro peligro, ¿verdad? Como que yo estoy situado en una situación particular y esa situación particular se convierte para mí en la lectura única. Ella nos está queriendo sacar de todas esas cierres, ¿verdad?, interpretativos. Espero que eso ayude un poco y si nos confunde más, pues bueno, caminamos en la confusión hasta que encontremos a la profesora en 15 días. Sí, o si quiere seguimos leyendo, y verdad, y si demás personas quieren intervenir, que levanten la mano si hay algunas otras inquietudes o comentarios. Perfecto, David. Yo voy a seguir leyendo, me interrumpiste en el momento que quedas que pare. Mario Villalta nos refiere a la página 20 de la lectura y nos dice, comillas, el truco consiste en determinar qué es lo que sorprende en la parábola y qué no. Luego, Tal vez, si me permite, perfecto, Mario. nada más para explicar por qué de ello. Es lo siguiente, va un poco en la línea de lo que dijo David. El contexto judío no lo podemos perder. Jesús, como buen judío, se refiere o expuso, si es que las dijo, como dice el mismo artículo, todo lo que dice en los evangelios, de boca de él y no de otros, están en un contexto judío. Por eso pone la autora comentarios como por qué aparece la cita del monte Garizim, donde los samaritanos lo tenían como sagrado, etcétera. Por algo es. Y dice en esta página 20, lo resumo, una mujer no oculta la levadura en la masa y sin embargo, bueno, es el verbo que se usa en Mateo y Lucas, etcétera. Dice, parece que por un error, lo va a entender que por un error de traducción cambiaron mezclar por ocultar. Igualmente dice, la mostaza no produce árboles gigantescos, etcétera. Entonces finaliza ella diciendo eso que leía Chío. El truco consiste en determinar qué es lo que sorprende en la parábola y qué no. Y son muchos los elementos que sorprenden en las parábolas de Jesús. Yo interpreté a todo esto que hay pistas de interpretación que nos pone Jesús con cosas que debemos buscar y qué es lo que sorprende del texto leído. A eso más o menos quería aludir. Gracias, Mario. De seguido tengo a Joana Sandil. Yo no sé si Joana también quiere decirlo, su comentario.
Joana, o yo se lo leo. No, es que cuando hablaban sobre precisamente la parábola de la viuda, yo nunca identifiqué a la viuda como directamente a la viuda, ¿verdad? Una persona vulnerable, sino que yo pensaba que la viuda representaba a Dios, que había sido abandonado, que nadie le daba pelota, que en la vida había injusticias en la sociedad porque nadie tomaba en cuenta a Dios y no le daban atención, y que lo que se requería era que la ley volviera a tomar en cuenta a Dios, a ser el juez, el que le daba pelota a la viuda por insistencia, que entonces el juez representaba la justicia terrenal separada de Dios y que en algún momento se da cuenta que debe retomar su relación con él y impartir justicia, y que solamente dándole pelota a Dios se puede impartir verdadera justicia. Entonces yo pensaba que en esta parábola la viuda no era la gente vulnerable, sino que la viuda era Dios. Pero entonces ese era el comentario, era que me saltó cuando hablaron precisamente y pusieron el ejemplo de esta parábola. Y no sé, yo veo a David que tiene cara como de signo de pregunta, entonces no sé si quiere decirme algo. No, para nada. Estaba pensando en las herramientas que tenemos de interpretación, porque lo que usted estaba haciendo me parecía, o sea, escuchar su interpretación me hizo recordar cómo la tradición se interpreta, y especialmente recordé los ejercicios de interpretación judía y cristiana de los inicios, como de una alegorización. La viuda es Dios, y uno empieza a atribuirle sentidos. Entonces me pareció que está dentro de la tradición. Probablemente Jill Levine diría, no, pero hay que volver a la viuda es viuda, pero eso es la propuesta. Pero estaba recordando de esto, justamente, estaba recordando cómo es que ustedes y yo, ¿verdad? O que nosotros y nosotras como comunidad utilizamos lo que tenemos a mano para interpretar, ¿verdad? Y también cómo eso obedece a quienes somos, en mucho sentido, y que eso no lo podemos ocultar. Porque ahorita que usted hablaba, yo decía, mira, sí, eso es muy Joana, diría yo, muy, o sea, en la interpretación encuentro mucho a Joana, como la gente sabe que ya yo tengo mis cantos repetidos, ¿verdad? En formas de interpretar. Pero es eso, ¿verdad? Yo creo que eso que usted está diciendo evidencia un poco este ejercicio. Se busca encontrar sentido en los textos, en este caso en las parábolas. Tenemos una herencia enorme de cómo se ha buscado sentido, y Jill Levine viene y nos quiere mover un poco el asunto, ¿verdad? Y nos dice, digamos, de verdad, ella, necesitamos tomar conciencia o pues según su perspectiva, por supuesto, necesitamos tomar conciencia y notar que hay algunos aspectos que se deben considerar y otros aspectos que pueden ser peligros a la hora de interpretar. Y ella lo suelta, ¿verdad? Pero yo creo que evidencia mucho las estrategias de interpretación con las que contamos, ¿verdad? O que asumimos para leer. Perfecto. Sigo. Bueno, tengo aquí a Melvin Cabero, un comentario en relación con la palabra domesticar. Dice él, yo creo que la palabra domesticar no solo debemos verla en un sentido peyorativo, sino que una de sus acepciones es amaestraer. Y creo que por allí pueden dar el sentido que la autora quiso darle. Domesticar sería vivir las parábolas en nuestro entorno familiar. Ok. Vamos a ver, luego siguen varios comentarios. Casi, sí, sería ya el último. Y luego Irene, que tiene interés, obviamente, en el documento que ofreció Hernán sobre Ariel en relación con la alegoría y la parábola. Si alguien me quedó por fuera en el chat, por favor, me indica. Buenas tardes, yo quisiera hacer una pregunta, si es posible. Es que Claro. no le supe poner a la manita. Claro que sí, adelante.
Yo lo que tengo es una pregunta, más bien para David, o sea, o para quien me la pueda contestar, es nada que tenga que ver con la domesticación, más bien me estoy yendo un poquito más allá. ¿Podría dar una explicación un poquito más fuerte para entender yo un poquito mejor por qué Jesús solo hablaba en parábolas? O sea, algo más intensivo. Yo sé que era posiblemente la forma del tiempo de ese tiempo, lo que sea, pero tal vez si me haría el favor de explicarme un poquito más por qué él solo hablaba en parábolas. Eso es una, eso es una buena, o sea, es una pregunta interesante, ¿verdad? Yo, antes de contestar, yo quisiera ver si alguien tiene una intuición de qué ha leído, qué ha estudiado sobre eso, ¿verdad? De qué le parece a los compañeros y compañeras que están por acá, o al mismo don Hernán, a la misma Rocío, de qué han visto sobre ese recurso de las parábolas que tienen los evangelistas en los evangelios. Ahí está doña Liz, que quiere intervenir. Hola David, y bueno, y todos. Yo creo que hablaba en parábolas porque primero era una técnica o un estilo que usaban ya los rabinos y desde antes, ¿no? Ya él lo conocía. Y segundo, o sea, eso es muy importante. Y segundo, porque era una forma muy cotidiana de temas muy sencillos, era una forma de explicarles y se las explicaba. Y tercero, ya lo que a nosotros nos llega, como lo ha dicho David y lo han comentado ahí, es ya digamos, una escritura de los evangelistas, de los escritores ya muy posterior, pero él era como un lenguaje muy cotidiano. Eso es lo que a mí me parece. Tal vez reforzar lo que dice Lisbeth, en el sentido que recordar que la técnica de la parábola ya existía dentro de las escuelas rabínicas, o sea, no es nada novedoso y se utilizaba mucho. Ya David citó, por ejemplo, el caso de Samuel 2, ¿verdad? El relato, la parábola de la ovejita, que el profeta le cita al rey David. Entonces Jesús pareciera que le gustaba ese método, utilizó otros, pero ese particularmente era muy familiar y muy sencillo de utilizar porque partía del mundo cotidiano y utilizaba precisamente los oficios de la época. Entonces habla de las amas de casa, de los constructores, habla de las ovejas, habla de los pastores, etc. Además de que, como ya lo han dicho acá, desafiaba e interpelaba a las personas, para muchas les resultaba divertido muchas de esas cuentos, ¿verdad? Entonces, pareciera que tuvo realmente efecto porque Jesús era seguido y escuchado por mucha gente. Y pareciera que no se cansaban. Las multitudes lo seguían y lo oían precisamente contando esas historias que pretendían dar un mensaje a todas esas personas, particularmente a los campesinos alrededor del lago de Nazaret, en todas esas pequeñas comunidades como lo era Cafarnaúm, Magdala, etcétera, etcétera. Gracias. Se nos fue David. Ahí está. No, ahí está. Hay dos personas con la manita levantada. Adelante, Flori. No se está oyendo, Flori. Yo pienso que seguro, bueno, no sabemos exactamente cómo hablaba Jesús, pero creo que esa es una forma que para los evangelistas, para los sinópticos, fue la que ellos tomaron, porque era la forma, digamos, las cosas que recordaban de Jesús y que eran fácil llegar a las poblaciones que ellos querían, digamos, compartir. Entonces, yo creo que no, o sea, no puedo pensar que esa era la única forma en que hablaba Jesús, sino que es la forma que seleccionaron los evangelistas para compartirla con sus comunidades.
Gracias, Flori. Joana tiene la manita levantada. Adelante. Sí, yo tal vez quisiera hacer el aporte desde la neurobiología del aprendizaje ahora en el siglo XXI, ¿verdad? Tal vez no podamos explicar por qué él hacía eso en aquel momento, pero ciertamente nosotros tenemos dos tipos de memoria, la memoria episódica, que es lo que nosotros recordamos, y la memoria semántica, que es lo que nosotros conocemos. Para que esas memorias se activen, nosotros tenemos que, digamos, efectuar tres acciones: paragonar, inferir y valorar. La técnica esta de asociar enseñanzas con cosas que uno conoce de la vida cotidiana favorece el aprendizaje y refuerza la memoria semántica y la episódica. Entonces hace que al no haber escritos, sino que fuera solo tradición oral, se fijaran y se transmitieran a largo plazo los recuerdos y los mensajes sin distorsionarse. Entonces, cuando uno realiza una acción repetitiva o tiene un conocimiento que aplica siempre, eso forma un circuito dentro del cerebro que se llama engrama. Entre más yo repita eso, más fuerte se vuelve a largo plazo el engrama. Cuando uno quiere agregar un conocimiento nuevo a una persona, lo que tiene que hacer para que se fije rápidamente y se vaya a la memoria a largo plazo y que pueda sobrevivir en el tiempo, tiene que activar el engrama que la persona conoce en el momento que está creando el engrama nuevo. Entonces quiere decir que cuando Jesús utilizaba las parábolas, como eran agropecuarias, ¿verdad? Todas eran de las cosas que ellos cotidianamente hacían, eran recuerdos o imágenes muy fijadas, muy fijadas dentro de la población. Al asociar las nuevas enseñanzas con un circuito que ya estaba funcionando y de manera solidificada, hacía que el nuevo recuerdo o la nueva enseñanza se fijara de una forma mucho más eficiente y pudiera ser transmitida y practicada de una mejor forma. Entonces no sé si eso de alguna manera puede ayudarnos a explicar desde el siglo XXI aquello que empíricamente se hacía de esa manera. Aquí, gracias, Joana. Precisamente el padre Ariel Álvarez, en ese artículo que les mencioné, señala que Jesús fue un gran narrador de cuentos, con su creatividad inagotable y un lenguaje magistral, inventaba historias llenas de colorido que cautivaban a la gente, la divertían y la terminaban haciendo reflexionar. Entonces ahí está un poco la clave, ¿verdad? Parece que eso era muy atractivo y como dijimos hace un rato, era normal en el mundo judío el uso de parábolas. La gente gustaba de esos cuentos y de esos relatos, como hoy en día en familia, bueno, cada vez menos, o hace unos años alrededor de una pulpería o de un espacio, la gente se reúne a contar historias y se vuelve muy atractivo, ¿verdad? Entonces, Jesús parece que gustaba de esa técnica y la gente precisamente también se divertía y gustaba y les hacía reflexionar y sacar lecciones a partir de los relatos cotidianos, porque era la vida de su gente, de los campesinos de su época. Entonces esto es lo que resulta interesante. No sé si David quiere señalar algo. Sí, yo creo que ya han tocado bastantes aspectos que pueden ayudarnos a intentar explicar. Pero yo creo que es importante mantener la pregunta un poco, ¿verdad? Inclusive Claro. tal vez llevártela a Gilly Vine, de ¿qué es eso tan curioso? Porque es importante ponernos a hacer preguntas que pueden parecer que tienen respuestas obvias, ¿verdad? Y que al atender esa obviedad puede que salgan inquietudes interesantes. Porque yo anotaba lo mismo que doña Flori mencionaba en cierto momento. ¿Será que Jesús solo hablaba en parábolas? Por supuesto que si vamos y revisamos los textos de los evangelios, Jesús expresa
en una diversidad de formas. ¿Qué sucede? Como dice Joana, ¿verdad? Y don Hernán, y como dice doña Lisbeth, y como se ha mencionado, las parábolas tienen una forma de tener, de facilidad de recepción que se convierten prácticamente en lo más célebre, de lo que se recuerda con mucha utilidad por su misma forma, son relatos que se transmiten fácil. Pero es una pregunta importante. ¿Hablaría Jesús solo en parábolas? Bueno, ya Amy G. Levine nos dice, Juan no tiene parábolas. Eso quiere decir que Mateo, Marcos y Lucas, de todo lo que pudieron recopilar sobre Jesús, escoger, ¿verdad? Como autores, digamos, Mateo, Marcos y Lucas como los nombres de los textos, ¿verdad? No sabemos quién los escribió, pero los nombres de los textos, eligen las parábolas como un componente importante de los evangelios, ¿verdad? Eso nos abre muchísimas preguntas. ¿Qué es un evangelio? ¿Y por qué estos tres evangelios tienen a las parábolas como relatos significativos? Uno de los elementos que nos da G. Levine es que para ella las parábolas se convierten en formas de explicar el reino. O sea, Jesús tiene un interés de transmitir un mensaje particular y encuentra en la parábola un recurso, entre otros, ¿verdad? Porque junto a las parábolas, los relatos de sanidad, los relatos de exorcismo, los discursos donde Jesús enseña qué tipo de ética hay que tener, todo eso informa a los lectores y a lo mejor dicho a la audiencia de los evangelios qué tipo de proyecto espera y qué tipo de proyecto busca construir Jesús con la comunidad, ¿verdad? Pero hay factores importantes, ¿verdad? G. Levine nos dice, probablemente las parábolas que están en los textos, en su mayoría fueron dichas por Jesús o tienen relación a cosas que Jesús habría enseñado. Pero ella dice, pero no olvidemos que quien los terminó poniendo por escrito son los evangelistas. Ellos los ordenaron, en algún momento no las interpretan. Entonces, lo que vamos encontrando en los evangelios son las memorias, lo que recuerdan los escritores, ¿verdad? Y lo que recuerdan los escritores sobre Jesús es en gran grado este uso de las parábolas. Entonces, ¿qué tipo de estrategia refleja la parábola para lo que Jesús quería hacer? ¿Qué persigue con el relatar de estas parábolas? Porque podemos decir, son recursos para facilitar la transmisión de un mensaje, ¿verdad? Mucha gente plantea que la parábola facilita comprender una enseñanza. Pero ya hemos estado diciendo que la parábola no quiere enseñar, que quiere provocar, o por lo menos quiere ilustrar y convocar una reflexión. Pero ustedes también leyeron que Amy G. Levine dice que en el Evangelio de Marcos Jesús utiliza parábolas y nadie le entiende. Que las parábolas son algo que las personas no captan y que inclusive se cita algunos textos proféticos donde, ¿verdad? Especialmente Isaías, donde se dice, ¿verdad? El profeta vaya y hable para que no lo entiendan y esto. Entonces, yo sí me quedo con la pregunta para reflexionar un poco, ¿verdad? ¿Por qué las parábolas? ¿Y qué sentido tienen las parábolas si es que verdaderamente nos acerca a la comprensión de que lo que Jesús quiere decir o nos oculta el mensaje, o más bien, y eso sería muy importante, depende del evangelio que estamos leyendo. Y dependiendo del evangelio que estamos leyendo, la parábola juega un rol particular. Yo supongo que esto enreda más bien la respuesta, en lugar de aclararla. Pero es parte de los aspectos que yo creo que tenemos que considerar. Lo que podríamos decir no es que Jesús solo habló en parábolas, sino que los evangelios recuperan gran cantidad de parábolas y que Jesús utiliza ese recurso, según los evangelistas, y que es un recurso para explicar el reino, cómo funciona, cómo debería funcionar el reino, ¿verdad?
o ya sea para aclarar o ya sea para confundir como estrategia, pero eso sería para profundizar más. No sé si alguien tiene algún otro comentario o alguna otra pregunta que quisiera colocar en esta primera sesión de trabajo, o ya, bueno, ya tenemos lectura adicional con lo que nos va a mandar don Hernán para profundizar. ¿Ya Bueno, quieren ir a tomar café allá? si no hay más consultas, entonces vamos cerrando porque ya van a ser las 4 de la tarde acá. Y allá donde está David y Vitinia ya es 12 de la noche. en Roma. Sí. Así que agradecemos la presencia de todas y todos ustedes en esta tarde, que nos han acompañado, que nos han colocado sus preguntas, sus inquietudes. Quedamos entonces a la espera del envío de la siguiente lectura del libro de Jill Levine, y nos veríamos, y también les voy a enviar adicionalmente la lectura del padre Ariel Álvarez, de este libro que les mencioné, para clarificar aún más la diferencia entre parábola y alegoría, que es muy importante tenerlo claro. Así que les damos las gracias y nos veríamos, si Dios quiere, el próximo martes 19 de julio a las 2 de la tarde. Que pasen buenas tardes y nos vemos si Dios quiere. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Buenas tardes.